Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo para grabar otro video y este video esta vez va relacionado con lo que es las integrales o lo que también se conocen como antiderivadas. Pero para poder mirar la relación que tiene entonces las integrales con la derivada, que es un tema que ya se explicó, pues vamos a tratar de tenemos la función a hacer su derivada y a esa misma le aplicamos su integral para que vean cuál es el proceso. Entonces, previamente aquí ya he copiado la función. Tenemos la función f de x igual a 4x a la 3 menos 2x más menos 2x cuadrado más 5x. A esta función le vamos a hallar su derivada. En el capítulo anterior decíamos entonces que la derivada de este sería f' de x es igual. Entonces sabemos que este vas a multiplicar acá, entonces sería 3 por 4 sería 12, 12x, y a este le restamos 1, es decir, de 12x a la 2, para hacerlo rápidamente, menos, este 2 baja acá, serían 4, le restamos 1, 4x, más, sabemos que este es como si estuviera el 1, entonces el 1 baja acá, entonces sería 5. Porque acuérdense que habíamos dicho que esta propiedad, ¿cierto? Sería 1 menos 1, que es igual a x a la 0, y recuerden que todo número diferente pues de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Muy bien. Entonces notamos que la derivada de esa función es esta. ¿De acuerdo? Tenemos la función, esta es su derivada. Ahora vamos a hallarle entonces la integral a esta derivada, porque sabemos que también se llama antiderivada, es decir, que lo que indica es que se hace el proceso contrario, o la función que me va a volver va a ser la contraria a la que produjo la derivada. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a integrar esta función. Entonces decimos, en este caso sería 12 integral de x al cuadrado de x, ¿cierto? Menos 4, lo damos por fuera, integral de x más 5 integral de x. ¿De acuerdo? En este caso también este 5 pudimos haberlo pasado acá. Entonces, el proceso de la integral es lo contrario a lo que uno hace de la derivada, por eso se llama antiderivada. Es decir, que debemos aumentar en 1. En la derivada nosotros le quitamos 1, pero en la integral debemos aumentar en 1 y también dividir todo en 1. Dividir todo por el exponente que aparezca acá, el incrementado. Es decir, en este caso, si yo voy a integrar esta función, ¿de acuerdo? Este pedazo de esta función, entonces sería lo siguiente. Sería 12 por x agregado en 1, o sea, x a la 3, y dividido sobre 3. ¿De acuerdo? El mismo que aparezca acá incrementado es el mismo que va dividiendo. Entonces, ya integré este pedazo, vamos con este de acá, entonces sería menos 4, ¿cierto? Como es aumentado en 1, sería x a la 2 y dividido, ¿cierto?, sobre el exponente, en este caso 2, ¿de acuerdo? Más, en este caso de x, representa la x, entonces sería 5x dividido a la 1, pero pues ya sabemos que me va a dar la misma función. ¿De dónde entonces tenemos que 12 dividido entre 3 me da 4, 4x a la 3, ¿cierto? Menos 4 dividido entre 2 me da 2, es decir, 2x a la 2 más 5x. Y este sería la integral de esta derivada. Este sería la integral de esta derivada. Y si nosotros notamos, esta integral es la misma función, porque casualmente la integral también se llama antiderivada. Es decir, que si yo derivo una función y le aplico su integral, pues me tiene que devolver la función a la cual inicialmente yo le hice la derivada.
Entonces, este es el caso, entonces, de que esta derivada le hice su respectiva integral. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, permítanme, yo rápidamente aquí borro. Rápidamente aquí borro. Y entonces tenemos previamente acá la función, voy a colocarlo desde la función sería f de x igual a raíz cúbica de x. Este ejemplo ya aparece en algunos de los videos cuando hacemos derivada, pero pues por la cuestión de demostrar que también se llama antiderivada la integral, pues es pertinente colocarlo allí. Bien, entonces tenemos esta función a la cual debemos hallarle su derivada. Su derivada. Pero ya sabemos, en el video anterior, que antes de hallarle la derivada a esta función, pues tenemos que transformarla, ¿cierto? Ya sabemos que el índice de esta raíz, me indica, es el denominador del exponente, ¿cierto? De la letra o la variable que se esté hablando. Es decir, que yo puedo transformar esto de la siguiente manera. Entonces, como no es derivado, no le he colocado todavía primo, sino que simplemente estoy transformando, es decir, sigue siendo la misma función. Entonces, f de x igual a x elevada a la 1 tercio. Recuerden que el denominador del exponente es el que me indica, ¿cierto?, la raíz de la cual estoy hablando. Bien, entonces, después de tener ya esta función, ¿cierto?, convertida, pues vamos a aplicarle su derivada para luego hallar su integral o su antiderivada. Entonces aquí decimos f' de x es igual, ¿cierto? Entonces ya sabemos que este señor baja acá, sería 1 tercio de x a la menos 2 tercios. ¿Por qué menos 2 tercios? Porque ya sabemos que como es derivada es menos, entonces decimos 1 tercio menos 1, entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente, entonces sería 1 por 1, 1 menos 3 por 1, 3 sobre 3 por 1, 3. Entonces 1 menos 3 es igual a menos 2 tercios. Entonces queda que la derivada de esta función es 1 tercio de x elevado a la menos 2 tercios. Pero nosotros sabemos que no debe quedar, ¿cierto?, el exponente negativo, entonces lo que hacemos es que bajamos la letra con su exponente para convertirlo en positivo. Entonces decimos realmente que esta derivada es igual a 1, que queda arriba, sobre, ¿cierto?, el 3 está acá, y esto baja, es decir, x elevado a la 2 tercio. Aquí hemos logrado, ¿cierto?, al bajarlo, que esta que estaba negativo, este exponente, quede positivo. Y ahora sí lo vamos a convertir en su equivalente. Ya sabemos que esto de aquí me indica qué clase de raíz es. Entonces, la derivada de esa función realmente quedaría, entonces, como 1 sobre 3 raíz cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque el denominador es 3. ¿Raíz cúbica de quién? De x al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta es la función, esta es su derivada. Ahora vamos a hacer la integral de esta función, de esta derivada, o su antiderivada. Bien, entonces, cojo la función y entonces digo, primero que todo, convirtamos esto, convirtámoslo para hallarle su integral. Entonces, decimos realmente 1, ¿cierto? 3 que multiplica a x a la 2 tercios. ¿De acuerdo? Digamos que esta es la conversión que he hecho para hacerle su integral. Entonces, ahora, lo que hacemos es que yo lo voy a subir. Esta parte yo la voy a subir. Lo voy a subir. Entonces, yo digo lo siguiente. Entonces digo que 1... Bueno, aquí no hay necesidad de... Permítame, yo borro esto. Esto ya no lo necesitamos. Por cuestión de espacio, permítame yo. Entonces, digo que quedaría arriba. Al subir este, ya sabemos que cuando lo bajo queda positivo. Si está positivo, al subirlo queda negativo. Entonces me quedaría x a la menos 2
tercios sobre 3. Todavía no he empezado a integrar. Simplemente lo que estoy es colocándolo para que me quede en función un poquito más, que lo pueda trabajar de una mejor forma. Sabemos que de una u otra manera esta es la derivada de la función inicial. Podemos decir que este es f', esta es la derivada de la función inicial, ¿cierto? Entonces a esta derivada vamos a aplicarle entonces el concepto de integrales. Vamos a integrar esa función. Bien, entonces lo voy a hacer acá abajo. Entonces decimos, acuérdense que aquí hay un tercio, entonces yo lo voy a dejar por fuera. Es decir, voy a colocar un tercio, ¿cierto? Integral, ¿de quién? De x elevado a la menos 2 tercios de x. ¿De acuerdo? Ahí estamos aplicando entonces el concepto de integral. Entonces, si le aplicamos el concepto integral, que sabemos que es coger y sumarle más 1, entonces, y el exponente que me da aquí es el mismo que va abajo, entonces yo voy a hacerlo acá aparte. Entonces decimos 2 tercios más 1, ¿cierto? Más 1. Entonces decimos menos 2 por 1 me queda menos 2, más 3 por 1 que me queda 3, sobre 3 por 1 que es 3, donde eso es igual a un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a integrar esta parte, el exponente me queda un tercio, porque acordémonos que la integral suma, ¿cierto? El exponente 1. En cambio, la derivada resta el exponente, que también 1. Bien, entonces aquí realmente me quedaría un tercio, integrando ya, un tercio, ¿cierto? De x a la 1 tercio, porque ya lo hicimos, ¿cierto? Aparte, sobre un tercio. ¿De acuerdo? Generalmente aquí siempre se coloca más c. Bien, es un tercio. Entonces nosotros sabemos que realmente esta parte, al subir, me quedaría de la siguiente forma. Entonces tengo un tercio por 3 sobre 1, ¿cierto? ¿De quién? De x a la 1 tercio. Entonces, hagan de cuenta que yo esto lo cogí y lo invertí y aquí está. Entonces, ¿de dónde entonces? 3 por 1, 3 sobre 3 por 1, 3 x a la 1 tercio, perdón. X a la 1 tercio. Y entonces, ya sabemos que todo número dividido sobre el mismo es igual a 1. Entonces quiere decir que la integral de x a la menos 2 tercios, ¿cierto? Sobre 3 es igual, vamos aquí ya a hacer el resultado, entonces me quedaría x a la 1 tercio. ¿Por qué x a la 1 tercio? Porque recuerden que esto dio 1, entonces pues me va a dar lo mismo. ¿De dónde entonces decimos que entonces la integral es igual? Tenemos que convertirlo, como sabemos que este me indica qué clase de raíz es, como está el 3, entonces sabemos que es una raíz cúbica. Entonces decimos que esto es igual a la raíz cúbica, ¿cierto? De x. Y aquí hemos terminado la integral de esta derivada.